días. Muy buenos días a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de la plataforma de omnia.com.mx. Mi nombre es Eduardo León y bueno, estamos en este jueves 17 de enero de 2019, pues digamos, empezando la semana o el mes o el año de una manera muy peculiar con diversas temáticas que tendremos que ir desmenuzando y tenemos que platicarlo con usted. Pues está el tema de la Guardia Nacional, el tema de la falta de pago a los empleados del Congreso del Estado, también el tema de la detención y el inicio de la judicialización de la carpeta de Marcelo González Tachiquín, ex secretario particular de César Duarte, también ex secretario de Educación y en su momento director general de Pensiones Civiles del Estado. Bueno, estas y otras notas, también la evaluación que hace la población que nos visita en omnia.com.mx sobre la gestión de la alcaldesa, también la evaluación que realiza la gente de las diversas áreas del municipio. Pues son temas que vamos a estar aquí comentando, pero para ello pues tengo el gusto de que me acompañen mis compañeros, Yuriana Cárdenas, quien cubre la fuente del gobierno del estado y fuentes federales. Yuriana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Eduardo? Buenos días, Tony, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Yuriana. Y aquí a mi izquierda tenemos a Tony Hernández, el responsable de la grilla, el responsable de cubrir. Muy buen día. No, bueno, no de generar la grilla, sino de perseguir a los políticos, darles carrilla, ponerlos a trabajar también, Tony. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días a ambos. Efectivamente, pues ya casi cierre de semana con una importante información que traemos para ustedes. Así es. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos de lo nacional nos vamos a lo local? Empezamos con el tema de la Guardia Nacional, el tema por Andrés Manuel López Obrador en sus tiempos de oposición, en sus tiempos pues estar en contra del gobierno en turno, ya sea con Felipe Calderón Hinojosa o con Enrique Peña Nieto, pues refería que había que sacar al ejército de las calles y sin embargo la Guardia Nacional que propone su gobierno, precisamente lo que plantea es que tenga un mando militar y eso hay quienes dicen sería una prolongación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así es, ayer se aprueba ya muy tarde, bueno, en la noche, la minuta de la reforma constitucional que da vida a la Guardia Nacional en una votación que pues anticipaba que sería por mayoría aplastante de Morena. Sin embargo, pues también el PRI se suma, ¿no? El PRI se convierte en aliado del partido en el gobierno, donde le da su voto a favor, 380 creo son, o 338, no recuerdo el número, 308, perdón, o 380 diputados federales de los de más de 500 que hay. Morena y el PRI avalan estas reformas que presentó, hay que decirlo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de una manera muy anticipada. Ya hasta la convocatoria todavía no estaba la reforma constitucional. Se va a iniciar, hoy se turna a la Cámara de Senadores para que dé su validez o en su caso se regrese a la Cámara de Diputados, donde pues lo preocupante es la operatividad del mando militar, como lo dijo Andrés Manuel López Obrador, un mando civil en lo administrativo y en lo operativo en lo militar. En un país democrático creo que esto sí representa un retroceso porque no se había visto este tipo de situaciones. Lo comparamos con el caso de Venezuela, donde efectivamente pues allá, aunque es distinta la situación de tener un mando civil, pues sí, el que patrulla en las calles los militares pues es preocupante. Pobre el borrachito que anda en la calle, pobre la persona que a lo mejor en su domicilio tienen conflictos familiares, va a llegar los elementos militares. La preparación que deben de tener en materia de derechos humanos pues es lo que verdaderamente deberíamos estar atentos en este caso. Y estamos hablando de una preparación castrense, de una preparación que en el caso de las Fuerzas Armadas, bueno, es eminentemente aniquilar al enemigo, es defender la seguridad interior del país en un nivel pues mucho más elevado que aquel que procuran o que deberían estar procurando las policías estatales, las municipales que son preventivas, las estatales que tienen otras vocaciones
pero no tienen esta sensibilidad quizá de tratar con el ciudadano. Es otra preparación y quizá no sea, quizá para las necesidades que tenemos, como lo que estás mencionando, pues enviar un militar cuya preparación en derechos humanos quizá dista mucho de lo que tienen otras corporaciones, otras instancias, pues vulnera o vulneraría. Claro, y aparte sí concuerda con lo que había mencionado también el gobernador Javier Corral, Juliana, donde el asunto, pues sí, verdaderamente, él decía, un mando militar no es aceptable. Incluso lanzó un reto ahí en redes sociales de 10 años después, donde dice, pues lo más efectivo es en un país demócrata que se jacta de la democracia, de avanzada, en miras de desarrollo, pues el mando civil era lo más importante. En efecto, fue un buen discurso. Muchos consideran que fue muy buen discurso. Javier Corral es un muy buen orador y él señaló que los países que ya están en desarrollo, que están en aras de crecer en su calidad de vida, tienen por lo regular un mando civil. Y fue lo que él destacó. Varios panistas estuvieron ahí también en las audiencias públicas destacando que no se debe de regir la Guardia Nacional bajo un mando militar. Y bueno, pues vemos que Javier Corral sigue con la crítica hacia López Obrador en este tema de la Guardia Nacional. Él se retractó, él bajó un poco la crítica cuando se dio a conocer por Alfonso Durazo y por López Obrador que sí se iba a manejar un mando civil. Sin embargo, nuevamente cuando se da a conocer que lo que es el aspecto operativo de la Guardia Nacional va a estar bajo un mando militar, Corral retoma de nuevo la crítica y dice que posiblemente hay una presión muy fuerte. Sería esto una señal de que el presidente de la República tiene una presión muy fuerte encima de él para que proceda a la integración de una Guardia Nacional bajo un mando militar en lo que respecta a las acciones operativas. ¿Qué pudiera pasar con el asunto del gobernador y la alianza con otros mandatarios que han dicho no estamos a favor? Se lograría, porque tiene que pasar directamente por los congresos locales, y aquí el Partido Acción Nacional ha demostrado tener mayoría con algunas agrupaciones políticas en varias reformas, pero sí lograría el número, Javier Corral, de entidades que rechacen. 22 tendrían que ser. Cerca de... O ya con 17 No, para la reforma constitucional que se envía al Congreso. Sí, los congresos, los congresos estatales. 22. 22 congresos estatales tendrían que aprobar. 22 diputados aquí en Chihuahua. De congresos estatales son 33, tendría que ser la mayoría. Sí, ¿La mitad más uno sí. o...? No, tendría que ser mayoría. Sí. Tendría que ser un cerca de 22. Tenemos, él ya podría decir que tiene asegurado a los estados que están ahorita bajo Acción Nacional. Son cerca de 2 entidades las que están con un gobierno panista. Podría también sumarse Enrique Alfaro de Jalisco, que también ha estado muy en contra y muy crítico a este tema de la Guardia Nacional. Y le restaría hacer cabildeo con algunas otras entidades en donde él pudiera tal vez conseguir la... Ahora, hay que decirlo, si Javier Corral está en contra, pero no se logra, aunque rechace Chihuahua esta reforma, y logra la mayoría Andrés Manuel López Obrador, obligatoriamente y de manera impositiva, en Chihuahua habría la presencia del mando militar operativo. Aquí lo preocupante también es la mesa de seguridad pública que se ha establecido, la mesa nacional. ¿Qué implicaciones tendría? Porque se dice que también lo operativo va a estar a cargo del gobierno del estado, pero ya con un mando militar como es la Guardia Nacional, se ha perdido todo. No, y de hecho hay que tenerlo bien claro. Vamos a tener mandos militares coordinando ciertos operativos en los que a lo mejor ni siquiera invita al Estado, bueno, pues entonces lo que tenemos ahí es otro escenario totalmente distinto y le tocaría también al gobierno del Estado estar muy vigilante de que no se vulneren los derechos de sus gobernados, porque también, bueno, si no puedes participar, porque seguramente en esta oposición pues relegarían al gobierno estatal. Quizá nos estaremos enfrentando a una situación quizás similar a la que tuvimos en el momento aquel donde Felipe Calderón tenía su guerra frontal contra el narcotráfico y que, bueno, tenemos aquí en Chihuahua un gobernador priista, la coordinación no era muy buena, se pagaba por parte del Estado la manutención de los mandos, de los elementos federales y se detonaron ciertas circunstancias. Yo no voy a acusar a nadie, pero estando aquí los mandos
personas de la Policía Federal se desataron extorsiones, se desataron algunos secuestros, algunos otros delitos. No sabemos bien a bien qué porcentaje de estos se deban directamente a esta circunstancia. En este caso, pues no sabemos si estamos exentos de que ocurra algo similar. Le mandamos saludos a Mónica Meléndez, te manda saludos Tony, también Norma Alicia Buenos Mejía días, Soto, saludos. Manuel Higuera también nos está viendo. Coméntenos, comparta sus opiniones. Y bueno, pues vamos a ver de qué va en lo que toca a Chihuahua. Hemos tenido buenas relaciones con la milicia. Ayer tomó posesión del mando en la quinta zona militar. ¿Quién, Yuriana? Fue el comandante general de División de Estado Mayor, el comandante Miguel Ángel Hernández Martínez. Él es originario de la Ciudad de México, ha tenido ya una larga trayectoria, se dio a conocer ayer su trayectoria militar. Y bueno, él entra como parte de una renovación que se dio a nivel nacional ya con la llegada del gobierno federal. Se ordenaron también los cambios de titulares en las zonas militares y también por ahí por las regiones, por las zonas regionales de los principales municipios de la entidad también se va a realizar un cambio de titulares. Pero ya de entrada ayer entró Miguel Ángel Hernández Martínez. ¿Quiénes del Estado, quiénes acudieron a esta ceremonia de presentación en sociedad chihuahuense de este mando militar? En representación de Javier Corral, él no estaba, al parecer estaba en Ciudad de México. Mandaron a César Jauregui, secretario general de gobierno. Quien ya está por también dejar el cargo, ¿no? En efecto, no lo confirman de manera, sí, oficialmente él sigue porque tiene una agenda muy apretada, pero sí está muy fuerte el rumor de que posiblemente mañana ya deja el cargo. Este fin de semana ya, Sí, ya para la sí. siguiente semana ya habría otro secretario general de gobierno. Así es, que sería Luis Mesta posiblemente. Luis Mesta. Sí. Luis Mesta, el próximo secretario, tentativamente, ¿no? Tentativamente. ¿Sería el único cambio, Yuri? No, vienen más cambios, sobre todo en los organismos descentralizados, que es un paquete de cambios que ya había dicho Javier Corral que tenía pendiente. ¿Suben, bajan, se hacen enroques o son totalmente, son gente nueva y estos van a quedar fuera del gabinete? Va a haber gente nueva y se espera que también se hagan cambios, se agrupen algunas instancias, por ejemplo la coordinadora se estaría generando como una coordinación de las universidades tecnológicas. Okay. Algunas dependencias que tienen funciones similares se estarían agrupando en una sola también para reducir gastos operativos. Ok, se estarían achicando el gobierno, Sí, pero la también, estructura. entonces también estamos hablando de que puede haber recortes. En efecto, sí, y de hecho Javier Corral también lo mencionó el día que anunció que no le llegó el recurso que esperaba en el presupuesto federal. Dijo que se va a continuar con el adelgazamiento de la estructura, entonces sí es posible que se vengan más despidos. Posiblemente se van a dejar de estar renovando los contratos a los empleados. Más bien la gente que está por contrato, que no son gente de base, que no tienen plaza, esta es la gente que ya no se les renueve. Ok, tuvimos una semana muy complicada hablando de eso. Vamos a hablar ahorita de Marcelo González Tachiquín, pero ligando un poquito esta circunstancia. El año pasado, inicio de 2018, tuvimos una situación similar en la que se retrasó el pago a algunos burócratas. En este caso, 2019 inició, Tony, con la falta de pago el día 15 a los burócratas, a la gente, la tropa, por decirle de alguna manera, pero son la gente que hace que se mueva el poder legislativo. Platícanos. Sí, hay preocupación por parte de los empleados de gobierno y en concreto con la plantilla laboral del Congreso. Ellos dependen, el Poder Legislativo dependía pues del Poder Ejecutivo en materia administrativa. Es decir, el gobierno administraba el recurso de la nómina a los empleados del Congreso, porque pues el Congreso no tenía hasta el momento un RFC, una independencia administrativa, y se logró esta independencia en 2018, para agosto del 2018. Al principio de año del 2018 hubo un problema con el mismo argumento de que no hay recursos federales, no tenemos para pagar sueldos, prestaciones, aguinaldos. Entonces se dio el tema de la reducción de nómina, despidos.
Ahora, en diciembre del 2018, también se presenta un retraso en pago, incluso también hasta en las mismas disposiciones que deben de otorgar a las prerrogativas de los partidos políticos, donde pues, Omar Bazán amenazaba Omar, el dirigente del PRI, amenazaba con pues, presentar esto ante la justicia, es decir, llegar hasta el responsable de no entregar los recursos a tiempo, que en este caso sería un mensaje directo para Arturo Fuentes Vélez. El titular de la Secretaría de Hacienda es. estatal. Sí, porque pues, ellos son los que emiten la transferencia para el organismo electoral, que tiene que hacer la distribución de las prerrogativas a los partidos políticos. Bueno, en el caso de los empleados, en diciembre del 2018 se presenta un problema, el riesgo, donde también dicen, oye, pues no tenemos recursos, recurren al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, le dicen, pues no seas malo, adelántame participaciones federales de 1,200 millones de pesos para pues, salir, hacer frente al inicio de año y cierre de año. Esto viene a provocar de nuevo el temor de los empleados del gobierno del Estado, y en el Congreso pues se da una situación más inquietante porque el recurso que debió haber estado disponible para el día 10 de enero del 2019 no se transfiere sino hasta el día 15 por parte de la Secretaría de Hacienda. Entonces se comienza a hacer un empate, esto sí hay que decirlo, hay que ser claros, fue un problema de sistemas, donde tienen que empatar el sistema para ya que la base laboral que tenía antes el gobierno del Estado para entregar de una partida de ellos y la otra parte del Congreso a los empleados, pues ya nada más depende del Congreso. El día de ayer comienzan a generarse pagos. Un día después de la fecha que, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, tienen que cumplir. Claro, y la crítica es sencilla. El gobierno tiene etiquetado desde su ley de egresos cuánto es lo que va a destinar para sueldos y salarios. Sí. Entonces, pues dices, oye, ¿dónde está el dinero? ¿Por qué no se ha transferido? Y los empleados, pues, les generas problemas primero, Hay empleados que tienen deudas con temas de seguros, por ejemplo, tienen que pagar, están domiciliados, el tema de vehículos, el tema de las pensiones alimentarias, los compromisos que ya tienen. Sí, compromisos que son incluso que están por encima del control de la persona. Claro, y por ejemplo también las retenciones de seguridad social, de vivienda, sí. Son varios problemas que pues al final de cuentas los que terminan pagando son los empleados. Eso es lo que quería preguntarte. ¿Quién tendría, o sea, si hay alguna consecuencia, el Congreso no les va a respaldar en este caso, y el gobierno del Estado tampoco? ¿Quién paga la factura, aparte de los empleados que ya hoy parece ser que ya en las cuentas de Banorte, en las cuentas de Bancomer, y faltan creo que a quienes se les paga a través de HSBC, aparte de ellos, políticamente, ¿quién pagaría el pato? Directamente, no, pues la verdad, no. El empleado terminaría, la verdad. Pero no recae la responsabilidad, por ejemplo, en el Congreso. Ya vimos el caso de Teresa Ortuño, ¿no? Donde las retenciones que se hicieron también para cuestiones de que no había el pago en el momento, de algunas retenciones de seguridad social, pues al final de cuentas hubo denuncias, pero no hubo un pago como tal, pago político así, que tú digas no. El asunto aquí también es que ya se lleva a cabo una autonomía administrativa del Congreso. Yo lo veo preocupante porque es autonomía administrativa nada más, es decir, no es financiera. Tú eres el ejecutivo, tú tienes mi dinero, tienes el control político sobre mí, la verdad, que decirlo, porque esto es preocupante cada vez que vayan a votar algo. A ver, espérate, ¿estás diciendo manito de puerco al Congreso? No. Estás diciendo, o sea, a ver, entonces, bueno, vamos a seguir con ese tema. Espérame tantito, nos tenemos que ir a una pausa. Nos están diciendo aquí que ya es momento de irnos a una pausa muy breve. Seguimos con el tema de los salarios a los empleados de gobierno, bueno, del Congreso del Estado cuando menos. Nos vamos a una pausa. Quédese con nosotros, estamos aquí en la mesa de redacción platicando de la Guardia Nacional, también del pago a los salarios de los empleados de Congreso, la evaluación que se hace por parte de la población a María Eugenia Campos Galván y también la evaluación que se hace de las diferentes instancias. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en la mesa de redacción con mis compañeros Yuriana Cárdenas y Antonio Hernández, Tony y Yuri. Estamos platicando del pago de los salarios a los empleados del Congreso del Estado. El 15 no se les pagó, se les dijo, corrió el rumor incluso de que les pagarían hasta mañana. Pero bueno, tenemos en conocimiento que la gente responsable de estas cosas te comentó que iban a empezar a fluir el recurso en ese día en la tarde o al día siguiente. Sí, empezaron a darse ya las emisiones de algunas compensaciones, algunos ya en su totalidad. Ahorita comentabas que hay diversas cuentas bancarias, entonces las transferencias pudiera ser también por cuestiones de tiempo, manejos de, no sé, vía electrónica. La logística Sí, de lo que de implica, la dispersión. Sí, pero ya yo sí regreso al asunto de la autonomía administrativa. Me parece bien, pero creo que se debe avanzar también en la autonomía financiera porque no puede estar supeditado a que, y ha ocurrido, no sé si recuerdan el asunto de que votaron la reestructura de la deuda, después se enoja Morena porque a un diputado se le entrega una camioneta por ser coordinador, entonces se prestan a malas interpretaciones. Ese es otro tema. De que tú puedes decir, oye, pues voy a mandar una iniciativa o quiero que salga esta reforma adelante, pero pues si no veo cómo lograr que un partido político pueda cumplirme con la votación, pues bien, afectó las finanzas del mismo, afectó las finanzas de la fracción parlamentaria, se presta malas interpretaciones al asunto de los dineros en cuestiones políticas. Y pues ya ahorita que se empiecen a circular los recursos, es importante también ver qué tanto afectó, no sé si Yuriana tenga datos sobre algunos empleados de gobierno, porque en Congreso sí hay preocupación, tienen miedo ahorita mencionaba ya de recortes de personal, entonces el si año esto va a pasado afectar al tema del Poder Legislativo. El año pasado ocurrió de una manera muy similar, se retrasó el pago y empezaron, bueno, algunos lo recibieron y algunos recibieron más bien la despedida, ¿no? En efecto fue en la primera quincena de octubre cuando fue el recorte. Y ahorita en gobierno del Estado no ha habido quejas como tal de trabajadores. Y Arturo Fuentes Vélez dijo hace unos días que la nómina del Estado está garantizada de todo el ejercicio fiscal. Fue cuando anunció el adelanto de participaciones de la Federación de 1.200 millones aproximadamente, 1.280 tengo entendido, pero él aseguró que la nómina está garantizada. A los empleados de gobierno no les faltaría el sueldo, el pago a tiempo y forma en este año. Entonces tendría que ser nada más por el problema de sistemas ahí del empate para la autonomía administrativa. Pero bueno, lo que estás diciendo es que se supone que a partir ya del siguiente mes, de febrero, el gobierno del Estado tendría que depositar el resto del año. No creo, no, es el problema de la autonomía financiera. El gobierno no le entrega al Congreso del Estado el dinero presupuestado anual, ¿no? para la nómina. O sea, ahí te va una sola emisión para que cubras todo el año. Ahí viene el mes, ahí te van. Ahí viene la quincena, ahí te van. De depósito. Transferencias, pues. Ese es también un problema porque, como siendo administrativamente autónomo, esperemos que ahora sí no exista este problema después para diciembre, donde los empleados del Congreso del Estado estén preocupados, oye, pues no me llega lo que necesito para salir adelante con mi familia, para empezar el año. Y sí creo que sí la autonomía financiera es importante de que el recurso que sea para la nómina del Congreso de los empleados se entregue desde el primer mes del año, del ejercicio fiscal, para que concluya en su totalidad y que ya no exista esta dependencia donde hasta el mismo Congreso todos dicen, no, es que pues el gobierno no me ha depositado, y luego después Arturo Fuentes Vélez diga, oye, pues es que ya se les hizo la emisión y puro estar aventándose la pelotita, ¿no? Bueno, yo creo que ya podemos pasar un poquito, ya dejar este tema. Esperemos que le terminen de pagar a todos los empleados del Congreso del Estado a partir ya de este jueves, 2 días después. Si me permite nada más concluir en este tema. A ver. Aparte de esto, se presenta en medio de esta inquietud que tienen los empleados, se presenta una reforma donde piden desaparecer la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales que preside Omar Holguín. Esto también pues viene a generarle no solo problemas a él, a los mismos empleados, ¿no? O sea, vas a hacer un recorte, se habla de que la intención es
es a manera de austeridad. Austeridad. De ahorrar los recursos, pero bien, ¿qué va a pasar con aquellas personas que están ocupando diversas áreas que competen a la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales? Porque estas se van a repartir, Exacto. van a terminar con otro titular, el titular puede decir, no, pues no eres afín a mí, eras afín a Omar Holguín, pues hazte un lado, no, yo tengo que traer a personas afines o a personas que me convengan, que yo tenga el perfil en el no, o la intención de que se me hace profesional, bueno, diversas situaciones. Ahí también hay que tener cuidado porque pues están empezando el año, son familias que... Pues, no son números, son personas. De eso viven, o sea, pues, están trabajando, hacen su chamba, hombre. Entonces yo sí creo que el asunto de la desaparición de una secretaría que pudiera darse o no, pues antes que nada también hay que pensar en las familias de decir, bueno, pues el reacomodo, si la intención es quitar a una persona por cuestiones políticas, pues que no implique tampoco afectar al ciudadano común. Exactamente. Bueno, nos vamos a tener que retomar quizá este tema más adelante. Hablaremos, incluso invita a Omar Holguín. Hemos tenido comunicación con él, vamos a invitarlo, es accesible, es un joven accesible. Sí. Bueno, pues hay que hablar con él y que venga. Y bueno, vamos a cambiar de tema. La semana pasada se dio la detención de Marcelo González Tachiquín, ex secretario particular, también ex director de pensiones, también secretario de educación y aspirante o suspirante a la gubernatura de Chihuahua. Yuri, ¿cuáles son los cargos? Hay gente que le adjudica muchos milagros, pero concretamente en lo penal, en el ejercicio de la justicia, ¿qué es lo que se le achaca a Marcelo González Tachiquín? ¿Va a salir? ¿Es parte de la Operación Justicia para Chihuahua? ¿Qué pasa con Marcelo? Así es, Eduardo, es parte de la Operación Justicia para Chihuahua. Ya tenía rato la Fiscalía que no realizaba la detención de algún exfuncionario, más o menos como desde agosto, con Eduardo Esperón. Sí. Se detuvo a González Tachiquín por dos presuntos delitos. Se había mencionado por César Jauregui que podría haber sido irregularidades en el Plan Villa, sin embargo al final ya se destacó en las audiencias iniciales que se le acusa de un desvío de 23.200.000 pesos en su cargo de secretario de Educación y titular de SECH, de Servicios Educativos de Chihuahua. Antes era la misma persona, el titular de SECH. Exacto. Era el secretario. Sí, el secretario de Educación era el director general de SECH. Se le acusa de un desvío de 23.2 millones de pesos, en donde, por cierto, se menciona que habría sido un desvío para beneficiar al cuñado de Enrique Peña Nieto, Juan José Chimal Velasco. Exactamente, y al día siguiente se le vinculó, se le imputaron cargos por 1.7 millones de pesos que habrían salido a través de una simulación de apoyos con la sección 8 del CENTE, tengo entendido. O sea que casi 25 millones de pesos, nada más. Casi 25. Y los otros 60, ¿no? Más de 60 del Plan Villa que también pues anunció César Jauregui. Estaba muy embarrado este asunto César de la Secretaría de Educación. Dejó, exactamente, dejó entrever que también podría posteriormente hacerse una imputación más por más o menos serían 100 millones, lo que cuando menos de lo que toca. Pero dice César Jauregui la noticia y como borregazo y salen todos así espantados. Avienta la piedra y esconde la mano. Pero salieron espantados que tres, ¿Como quién, tú? No, hay que esperarnos un poco porque se me hace que están guardando este asunto para... Están administrando la justicia. igual que esta imputación de 23 millones. Bueno, hay que recordar también que Stephanie Olmos Loya participó el año pasado en un evento en la Ciudad de México, que era, Yuri, ¿nos recuerdas? Era un panel sobre el tema del combate a la corrupción. Perdóname que te interrumpa, en ese evento presentó varias diapositivas, entre las cuales hay una en la Fue una nada más. Sí, pero entre las cuales había una en la que aparecían nombres de gente que todavía no estaba vinculada. Sí, no, de hecho, déjame te aclaro que fue una sola diapositiva la que tuvo en pantalla mientras ella estuvo con su participación. Okay. Y fue un esquema en el que ella trataba de explicar cómo se llevó a cabo la red de corrupción de César Duarte. Okay. Incluía nombres de empresarios, nombres de priistas, señalaba al PRI. Y señalaba a exfuncionarios, entre ellos dio a conocer nombres de, por ejemplo, Eduardo Esperón, que él todavía no había sido detenido, no se le habían formulado cargos. También Pedro Hernández, exsecretario de Salud. Y bueno, ella en general dejó al descubierto nombres de varios exoartistas que todavía no habían sido detenidos. Les dio, como quien dice, un aviso de que estaban en la lista de la Operación Justicia para Chihuahua.
Y hablando de eso, bueno, de alguna manera Stephanie Olmos podría haber puesto en sobreaviso a gente como Marcelo González Tachiquín. En efecto. Sí, Y Tachiquín bueno, se amparó ya en diversas ocasiones. De hecho, cuando fue la audiencia inicial de los 23.200.000 pesos, la defensa en un inicio quiso anular la audiencia porque al parecer tenía un amparo que se había tramitado un poquito después de que se ejecutó la orden de aprehensión. Sin embargo, el juez señaló que no había sido notificado en tiempo y forma como tal de esa suspensión parcial y procedieron con la audiencia. y estamos en un escenario en el que se complican un poquito las cosas y vuelve a cobrar relevancia la figura del gobernador Javier Corral. Estamos hablando de que de nueva cuenta, después de agosto, que por cierto me topé a Lalo Esperón, a que le mandamos un saludo, me lo topé en la calle, entró, lo detuvieron, lo vincularon y todo, pero salió porque dejó una garantía, ¿no? en metálico. Sí, y aparte, bueno, él desde un inicio estaba comentando ahí con algunos reporteros ahí en la Ciudad Judicial cuando fue su audiencia. Él está muy confiado de que las cosas van a salir a su favor. Él asegura que pues está limpio de toda irregularidad y él confía en que pues él no va a quedar involucrado como algunos otros exfuncionarios. Y ahora, ¿qué implicaciones tiene el tema de Enrique Peña Nieto? Porque se menciona que un cuñado de él fue el que recibió dinero de Chihuahua, vía desviación, triangulación, como se quiere decir. Pero también qué implicaciones, porque pues vemos que por una parte se menciona una audiencia y después se da a conocer que el mismo gobierno se reprocha o reclama la resolución que da la Suprema Corte con respecto a la controversia constitucional por el amigo de Enrique Peña Nieto, Medina Mora, que pues, dice que que los estados no tienen por qué investigar al expresidente de la República en materia de desvíos o presuntos delitos, que eso compete a otras instancias. Exacto. Hablando de eso, déjame te comento que hoy se dio a conocer, ahorita en la mañana se dio a conocer que Javier Corral ya mandó un oficio. El día de ayer se le recibió cerca de alrededor de las 5 de la tarde, en donde le va a solicitar a López Obrador que desista de esa controversia constitucional que interpuso Peña Nieto en octubre del año pasado. Es decir, va a querer que López Obrador anule esa suspensión parcial que se le había dado a Peña Nieto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para que entonces sí se pueda proceder de manera legal si es que hubiera materia en su contra. Pero el asunto del cuñado, o sea, regresamos al tema de Operación Justicia José Chihuahua, Chimal Velasco. El oráculo donde salen que personajes, pues el de Delfos, donde pues la plantilla, ¿no? Sí tiene nombre ese oráculo. Pero bueno, que salen algunos exfuncionarios, después se dan cuenta que Marcelo González, en la audiencia Marcelo González... se dan cuenta hasta entonces. Que Marcelo González pudo haber sido implicado. Bueno, ya lo vincularon a proceso por uno de los delitos, creo, o ya los dos. Los dos. Ok, y se dan a conocer que personajes allegados al presidente Enrique Peña Nieto tuvieron algo que ver, o sea, tuvieron participaciones en este tema. Entendemos lo de Javier Corral y la intención de no ofrecerle amnistía a Enrique Peña Nieto, blindaje político de la justicia, pero también, pues, ¿qué ha pasado con este asunto? Porque se mencionan personajes federales allegados al expresidente, pero no se ha dicho si hay una carpeta de investigación al respecto. Bueno, por lo pronto yo creo que tendríamos que tener en cuenta cuál ha sido realmente el éxito que ha tenido Javier Corral o no en Chihuahua. Porque personaje relevante que han detenido es personaje relevante que ha salido o es pues testigo protegido, ¿no? Gutiérrez está ahorita... Hay personajes Está en la capital, pero ya salió del Cerezo. Hay gente, sí, y obviamente hay una infinidad también de personajes que pudieran estar ahorita sí detenidos, pero que son de nivel muy inferior y que a lo mejor ni siquiera tenían vela en el entierro, pero estaban subordinados. No estoy justificando nada, estoy diciendo un hecho que les obligaron a firmar algunos documentos y quedaron implicados en este asunto. Tenemos que cortar porque ya nos vamos a ir, pero sin antes comentar un poquito la encuesta que hicimos en omnia.com.mx sobre la alcaldesa, ya no nos da tiempo. Si usted puede entrar por favor a nuestro portal de omnia.com.mx, en la parte inferior derecha
Va a encontrar usted hasta abajo de tips al momento, la gente opina. Hay ahorita 5 encuestas, 3 de ellas me parece que todavía están vigentes. A 2 años de administración, ¿aprueba o desaprueba usted la gestión de la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván? ¿Cómo crees que salió? Positivo, ¿no? Sí se ha visto en las calles, hay presencia. Tú también dices que está bien. Hay presencia de la alcaldesa Maru Campos. Sale a la calle. Creo que sí hace falta más reforzar el tema de los funcionarios que tienen al mando del gabinete, lo mismo con Javier Corral, porque pues de repente ya grises el asunto. El gobierno dice, pues, ¿qué está pasando con el Parece gobierno? que ya va a cambiar. ¿Ya va a cambiar esa situación? Al parecer.